¿qué tal? Buen día, queridos hermanos. Un gusto volverles a saludar y vamos a tener hoy nuestra reflexión de la palabra de Dios con el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo del 16 al 20. Y bueno, pues para ello nos ponemos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, nos envíes tu Santo Espíritu para poder comprender y entender de mejor manera tus divinas enseñanzas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues les recuerdo nuestro misalito, nuestra libretita y nuestros marcadores, nuestras plumas, nuestro lápiz, con lo que podamos ir cada día trabajando en esta reflexión de la palabra. Vamos a leer el texto sagrado. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Nuevamente, recuerden, hay que leer 1, 2, 3 veces. Nuevamente vamos a leer el texto, vamos a escucharlo. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Bien, hermanos, pues vamos a ir leyendo 1, 2, 3 veces. Después vamos a copiar el texto en nuestra libretita. En este caso, Juan 13, versículo 16 al 20. Y una vez que copiamos el texto, subrayamos, encerramos las ideas o las palabras, las oraciones que más me van significando. Hecho esto, que yo ya lo tengo aquí transcrito, ponemos la idea y todo eso, pasamos, acuérdense, a responder las preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué entiendo del texto sagrado? ¿Y a qué me compromete? El día de hoy, hermanos, vamos a profundizar en qué dice el texto, porque en el método que hemos venido ya practicando y que desde que empezamos hasta el día de hoy, pues ya debemos de tener alguna habilidad en esto. Vamos a meter un plus en la primera pregunta. ¿Qué dice el texto? Y le vamos a hacer preguntas al texto. Pero antes que esto, una vez que escribimos y esto, les quiero compartir qué fue lo que qué palabras fueron las que a mí me resonaron. ¿Cuáles subrayé? Yo subrayé del texto: Jesús les dijo: si entienden esto
y lo ponen en práctica, serán dichosos. Yo sé a quienes he escogido. Crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Esas fueron las palabras y las vamos a apuntar, yo las apunté en el orden como en el texto van apareciendo, ¿no? Yo subrayé algunas palabras, entonces en ese orden las voy acomodando. Y queda como les he dicho, se los vuelvo a repetir. Jesús dijo, si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Yo sé a quienes he escogido. Esto es maravilloso. Crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que envío, recibe a mí. Y el que recibe al que me ha enviado. Bueno, esas son nuestras palabras. Una vez que las colocamos en el orden que van apareciendo en el texto, vamos a pasar a contestar las 4 preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto sagrado? ¿Qué me dice Juan capítulo 13, versículo 16 al 20? Entonces, lo que les propongo es volver a leer el texto y le vayamos haciendo preguntas. Un método un poco más sencillo es que por eso les pedía su misalito mensual, porque ahí viene por párrafos. Y entonces es irnos por párrafos para irle preguntando. Ojo, en la primera pregunta, ¿qué dice el texto? Ahora vamos a anexar unos cuestionamientos al mismo texto para que nos vaya aclarando lo que nos quiere decir el texto. Este es un plus dentro de la primera pregunta para afinar un poquito más nuestras respuestas. Miren, y ojalá se emocionen y tengan la experiencia de gozo y de alegría que trato de transmitirles. Vámonos por párrafos. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Ese es el primer párrafo. Ahora, con lo que tú subrayaste y apuntaste, le vamos a hacer las preguntas al texto. En mi caso, porque eso varía según cada quien, qué es lo que el Señor le va resonando en su corazón, en su mente. Pero en mi caso, las palabras que surgieron ya las di, ¿no? Y le vamos a ir haciendo conforme a eso. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, eso fue lo que yo subrayé, Jesús les dijo. La pregunta que le hago al texto sagrado es, ¿qué dijo Jesús? Ojo, ¿qué dijo Jesús? Y entonces tengo otras palabras subrayadas. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Serán dichosos. Y yo pregunto, ¿qué es lo que debo de entender y qué es lo que tengo que poner en práctica para ser dichoso? Aquello que Jesús dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Porque eso que dijo Jesús es lo que debo de entender y poner en práctica para alcanzar la dicha, ser dichoso, ser feliz, ser bienaventurado. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Eso fue lo que dijo Jesús. Y eso es lo que debo de entender y lo que debo de poner en práctica para ser dichoso. Entonces, contestando la primera pregunta, ¿qué dice el texto? Entonces nosotros ya podemos escribir esta respuesta al preguntarle. El ejercicio también radica en eso. A ver, Jesús qué dijo? Y pongo eso. ¿Qué dijo Jesús? Pues el sirviente y el enviado no son más que el amo, no son más que el que envía. También qué dice el texto, ¿no? Si entendemos esto y lo ponemos en práctica, seremos dichosos.
para ser dichoso, necesito entender y poner en práctica. ¿Qué tengo que poner en práctica? Lo que Jesús dice. ¿Qué dice? El amo y el que envía no se equiparan al sirviente y al enviado. El sirviente, el enviado no son más que el amo y el que envía. Hasta aquí vamos bien. Si empiezan a haber dudas o preguntas, de favor, escríbanlas con toda confianza y ya vamos poco a poco resolviendo el ejercicio. Ahora, vamos al segundo párrafo. Todavía estamos en la primera pregunta. ¿Qué dice el texto? Segundo párrafo. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Entonces, yo subrayé, yo sé a quienes he escogido. Y le voy a preguntar, a ver, Juan 13, 16, 20. No lo digo por ustedes, no lo dices por nosotros, porque tú sabes quiénes somos, a quienes has elegido. Bueno, entonces, ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Vamos a ver. Dice el texto, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Entonces ahí podemos inferir esto. Si no lo dices por nosotros, porque tú conoces a los que has elegido y a mí me has elegido, entonces esto lo dices por aquel que es traidor, por aquel que te va a traicionar, que te va a voltear la espalda, ¿no? Aquel que comparte tu pan y te ha traicionado. El traidor, entonces no ha entendido ni pone en práctica lo que tú nos dices. Ya vamos construyendo. En la primera pregunta, ¿qué dice el texto? Dice que Jesús nos invita a entender y a poner en práctica aquello que nos dice para ser dichosos, ser felices. Y que el sirviente y el enviado no son igual que el amo y el que envía. Y que aquel que es traidor no es dichoso. Porque no dice esto por nosotros que nos conoce el Señor, sino por aquel que se sienta con él a compartir el pan y lo traiciona. Ese es el que no es dichoso. También sigue el texto. Les digo ahora esto antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. ¿Sí? Crean que yo soy. Yo subrayé soy. Que yo soy. ¿Quién eres tú? Esa es la pregunta. ¿Quién eres tú? Le hacemos esta pregunta al texto. Crean que yo soy. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Vamos a seguir con el último párrafo que es pequeñito. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. La pregunta era, ¿quién eres tú? Al que recibe, yo les aseguro, yo les afirmo, yo les empeño mi palabra, que el que recibe al que yo envío, ¿quién eres tú? Yo soy el que envía, yo soy el amo. Al que yo envío, me recibe a mí. ¡Wow! Quiere decir que si nosotros somos elegidos y somos enviados por Cristo, y Él es el que envía, Él es el Señor, quien me recibe a mí, recibe al Señor, recibe al amo, recibe al que envía. Y el que me envía a mí, ¿quién es el que te envía, Señor? Esa es otra pregunta. ¿Quién me envía? Y el que me envía, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Recibe al Padre, a Dios Padre. Dios Padre envió a Jesús
Jesús nos ve a nosotros, nosotros vamos y anunciamos su mensaje salvífico, que muestra la voluntad del Padre. Pero quien te recibe a ti, recibe a Jesús. Y quien recibe a Jesús, recibe al Padre. Porque el Padre es el que ha enviado a Jesús y Jesús nos envía a nosotros para mostrarse a través de nosotros al otro que nos recibe. Y mostrándose en nosotros para con el otro, mostramos a Dios Padre, que es el que ha enviado a nuestro Señor Jesucristo. Impactante esto. Entonces, todo eso lo escribimos. Yo ya lo tengo escrito, claro, y sí nos lleva un poco más de tiempo, ¿no? Pero aquí les voy compartiendo mi meditación, mi reflexión. Esto es la primer pregunta. ¿Qué dice el texto? Y el plus que le vamos a anexar en esta ocasión y hacia adelante será preguntarle al texto, meterse y a dialogar con el texto sagrado, con el autor sagrado, y hacer estas preguntitas. Nos ayudan que al encerrar, marcar, subrayar, al escribir esas preguntitas, tener claridad, todos esos presupuestos, poderle preguntar, ¿no? A ver, o algunos preguntarán, ¿cuándo lavó los pies a sus discípulos? En la última cena. Y después de eso dijo, ¿qué dijo? Y estarle preguntando al texto, dialogando. Muy bien. Bueno, si hay alguna duda respecto a esto, de favor, manden sus mensajes, sus comentarios y con gusto lo vamos resolviendo ahí modestamente. Después de esto vendrá la segunda pregunta. ¿Qué me dice el texto? Aquí también lleva otra dinámica muy importante, pero primero empecemos con ejercitarnos y como hemos ido paso a pasito para que una vez que dominemos más o menos esta técnica, pues podemos pasar. Pero no dejamos de contestar. ¿Qué me dice el texto? En concreto a mí, Padre Jesús, el texto me dice que para ser dichoso, debo de entender y poner en práctica lo que Jesús me dice. Así en concreto, a mí me dice el texto que para ser dichoso, debo de entender y comprender lo que Jesús nos dice, me dice, porque si no entiendo y no comprendo, no soy dichoso. Y si no soy dichoso, ¿qué soy? Soy un traidor. Punto. Eso me dice el texto. Y esto está aquí respaldado, no me lo invento, ¿no? Esa es la idea, estar confrontando que esto que con mis propias palabras voy poniendo esté en el texto sagrado. Muy bien. Después de esto vendrá la tercera pregunta, que es, ¿qué entiendo del texto? Yo entiendo del texto que Jesús sabe a quién ha escogido. Y sabiendo a quién ha escogido, nos invita a ser aquellos canales por los cuales Él se va a hacer presente en nuestra vida y haciéndose presente mostrará al Padre, a Dios Padre Todopoderoso, Creador cuanto existe. Es decir, entiendo del texto que somos enviados del Señor. Y aquellos que nos reciben o que nosotros recibimos en nombre del Señor, recibimos a Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, aquel que ha enviado a nuestro Señor, que es Dios Padre Todopoderoso. Esto es hermoso. Es lo que entiendo. Quien recibe a un enviado de Cristo Jesús, recibe al mismo Cristo y en Cristo se muestra el Padre, que es el que ha enviado a nuestro Señor Jesucristo, recordando, para la salvación, la vida eterna, la resurrección de todos nosotros. Muy bien, hermanos. Entonces,
Este va a ser el nuevo anexo que le ponemos a la primera pregunta, y después a la segunda pregunta y a la tercera pregunta. Finalmente, ¿a qué me compromete el texto sagrado? A mí, Padre Jesús Alejandro, me compromete a que procure ser dichoso. Pero ¿dónde está la dicha? En Cristo Jesús, en entender y poner en práctica lo que Jesús nos dice día con día. Por eso hay que escuchar la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras, palabra principalmente en el Evangelio y en el Nuevo Testamento, palabra de vida eterna, Cristo Jesús. Estar al pendiente, siempre escucharlo, siempre escucharlo. Pedirle la gracia, me comprometo a pedirle la gracia del Espíritu Santo para entender y poner en práctica con mi vida diaria, partiendo desde mi fragilidad humana, poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hermanos, espero pueda tener resonancia, sobre todo en esta primera pregunta, donde hay que insistir mucho en el diálogo con el texto. Eso es muy hermoso, preguntarle al texto, al autor sagrado, decirle, oye, ¿por qué pones esto? ¿Y qué vas a decir? ¿Y qué es lo que dijiste? Nos ayuda a dinamizar nuestro interior. Pues bien, hermanos, pues hay que darle gracias a Dios por este momento de compartir la fe, de saborear y rumiar la palabra de Dios, que siempre es un gusto hacerlos con ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por este momento de compartir tu palabra y de poder renovar nuestra fe. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a tu infinita bondad. Concédenos la gracia de un corazón humilde y sencillo para poder comprender y entender de mejor manera tus divinas enseñanzas. Que así sea. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, y acuérdense, ayúdennos a ayudar. Tenemos la canastita de la caridad en el atrio de la parroquia de Santiago Apóstol Tuyehualco, de 9 de la mañana a 7 de la noche, todo el día. Esta canastita de la caridad ayuda a mantener el programa La Tiendita de la Caridad, donde hermanos más necesitados que no tienen condiciones para comprar un producto y alimentarse día con día, y más en esta contingencia donde muchos hermanos nuestros se han quedado sin trabajo y sin ningún ingreso económico para comprar alimentos, aquí adquieren los alimentos que requieren, como si fuera una tiendita. Solicitan lo que van requiriendo: azúcar, sal, frijol, sopas, atún, en fin. Y no se les cobra, desde luego, no se les cobra porque aparte no tienen con qué comprar, entonces no se les cobra. Y pues seguir agradeciendo todo su apoyo, toda su ayuda, porque esto se hace posible con su generosidad. Al día de hoy ya son 121 familias en esta situación que estamos apoyando, no solo de la parroquia de Tulyehualco, sino de parroquias vecinas. No perdamos la oportunidad de vivir la caridad cristiana, caridad que se muestra en obras concretas. Pues que la Virgen de Guadalupe los cubra con su santo manto, Nuestra Señora del Cielo nos guíe con su mano maternal a la vida eterna, que por su intercesión poderosa el Señor Dios nuestro nos bendiga, nos cuide y nos proteja. Que así sea. Pues tengan bonita jornada y les aproveche este ejercicio que juntos hacemos.